Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estamos en un informativo que comentará Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares. Hamás dice que no podrá proporcionar una lista completa de rehenes vivos hasta que comience la tregua. La FINUL pide la retirada en tiempo de las tropas israelíes del sur del Líbano. Falsa campaña contra las universidades israelíes, afirmando que darán prioridad a los árabes sobre los reservistas del ejército. Encendido de velas de Hanukká en la Casa Blanca y en Ucrania. El jefe del Mossad cree que Israel debería atacar a Irán para acabar con los hutíes. Netanyahu no está de acuerdo. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando de un funcionario de Hamás. Dijo a un medio catarí que ha proporcionado una lista parcial de rehenes vivos a los negociadores, pero no puede comunicarse con todos los grupos que mantienen cautivos. Según la misma fuente, el grupo terrorista estará en mejor posición para proporcionar información sobre los rehenes una vez comience el alto el fuego y la comunicación en Gaza sea más fácil. El comentario llega a raíz de informes israelíes de que el grupo terrorista se niega a proporcionar información sobre los cautivos que tiene retenidos. El periódico también afirma que en la primera etapa del alto el fuego se liberará a 2 soldados varones que tienen ciudadanía estadounidense. No está claro si se trata de tropas en servicio, ya que Hamás clasifica como soldados a todos los hombres en edad de combatir. Además, en la primera fase también se liberarán 2 hombres que tienen ciudadanía rusa. La misma fuente señala que ha habido cierto desacuerdo sobre la clasificación de los casos humanitarios y que Hamás no está dispuesto a incluir a los soldados heridos durante los combates dentro de esa categoría. Bueno, lo que comentábamos ya desde hace muchos días, incluso semanas, a pesar de que en algunos sitios ya se daba por hecho y que faltaban solamente horas para este acuerdo de intercambio de prisioneros y de cese del fuego o alto el fuego por 60 días, etcétera, etcétera. Las cosas, como veníamos anunciando, no son tan sencillas porque Israel se sigue enfrentando al mismo enemigo de antes, que es Hamás, y aunque haya cambiado su liderazgo, pues las técnicas son las mismas. Las mismas consisten en mentir y desmentir, etcétera, etcétera. Van en zigzag proporcionando información que luego desmienten, que sí pueden hacer un intercambio ahora, que lo podrán hacer, pero solamente después de que haya un alto el fuego y no antes, porque no tienen la lista. Bueno, Israel no acepta estas condiciones y mientras tanto, ya saben, en las noticias se sigue anunciando operativos que diariamente proporcionan ataques a jefes y milicianos, llamémoslo así, de Hamás y de la Yihad Islámica que todavía existen y persisten en sus ataques terroristas dentro de la Franja de Gaza y siguen reteniendo la ayuda internacional. Ya saben que durante estos días también se dio a conocer un escándalo con la ayuda que supuestamente la UNRWA, la Agencia para la Ayuda a los Palestinos de Naciones Unidas, habría proporcionado. Pues resulta que la mayoría de los camiones que han entrado en la Franja de Gaza no han llegado a repartirse. Esto es algo insólito, es decir, la gente está pasando las penurias a pesar de que Israel ha dejado entrar a estos camiones, pero que la UNRWA por alguna razón no las distribuye esta ayuda. No distribuye esta ayuda entre la gente, lo que proporciona evidentemente de forma indirecta nuevos titulares sobre la crueldad de las fuerzas israelíes que no permiten que la ayuda llegue a la gente necesitada en la Franja de Gaza, lo cual no es verdad. La ayuda entra, pero por alguna razón no se distribuye. ¿Cuál puede ser la razón? Pues es que en la UNRWA hay mucha gente trabajando, no solamente gazatíes, sino también europeos y americanos que han hecho de esto una forma de vida y que ahora se les acaba el chollo porque queda al descubierto
la vileza con que han actuado durante todos estos años y que han hecho que ellos fueran partícipes y vinculados a un grupo terrorista y actuando al servicio de este grupo terrorista, como parece corroborar esta noticia. Así que todo el tema de la negociación de los rehenes, del alto el fuego en la Franja de Gaza, es algo que sigue siendo muy complicado y que, según anunció Israel, no se va a resolver hasta los primeros días de enero o hasta durante el mes de enero. Esto lo dijeron hace casi un mes y entonces la gente pensaba de que querían contrarrestar una noticia o que iban a pedir otras cosas. No, está pidiendo exactamente lo mismo, una lista de los rehenes, pero de momento jamás lo único que ha facilitado es una lista unos nombres de 4 varones, aparte de las mujeres de las que se hablaba, 2 de ellos con ciudadanía estadounidense y 2 con ciudadanía rusa. Así que veremos si este arreglo sirve como para empezar una negociación y que haya un alto el fuego o no. Esto lo tendrán que valorar no solamente los israelíes que no se fían, sino el propio grupo terrorista que no da las garantías suficientes para que esto se cumpla. El 27 de noviembre, Israel y Hezbollah acordaron un alto el fuego de 60 días negociado por Estados Unidos que exige una retirada militar israelí gradual después de más de un año de guerra desatada por los ataques del grupo terrorista respaldado por Irán, de acuerdo con una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 2006 que puso fin a su último gran conflicto. Según el acuerdo, los combatientes de Hezbollah deben abandonar sus posiciones en el sur del Líbano y trasladarse al norte del río Litani, a unos 30 kilómetros al norte de la frontera con Israel, junto con una retirada total de Israel del sur. En una declaración, la FINUL expresa su preocupación por lo que dice es la continua destrucción por parte de las fuerzas israelíes de zonas residenciales, tierras de cultivo e infraestructura en el sur del Líbano, considerando esto una violación de la resolución 1701 de la ONU. El ejército israelí dice que está investigando estas críticas y declina hacer más comentarios por el momento. Bueno, ya ven que no solamente tenemos palabras de crítica para la UNRWA que gestionaba la ayuda a los palestinos huidos de Israel en el año 48, estamos hablando, y 70 y pico de años después hay una agencia de Naciones Unidas que se dedica o se ha dedicado exclusivamente a ellos, a ningún otro refugiado en el mundo. Y vemos cómo esto ha degenerado y ha sido un nido de corrupción y de aliento a la violencia del grupo Hamás. Pero el problema es que también tenemos una situación bastante controvertida respecto al papel de las fuerzas de intermediación internacionales que hay en el Líbano, en el sur del Líbano. Ya hemos hablado en muchas ocasiones cómo desde el año 2006-2007 en que se instauró esta fuerza de separación internacional en la cual interviene también el ejército español, pues han sido múltiples las contradicciones en las que ha incurrido este grupo militar, haciendo oídos sordos a las reclamaciones israelíes, cuando se estaban construyendo túneles debajo de sus propios cuarteles, cuando no cumplieron con el mandato que establecía esta resolución 1701 de desarmar a este grupo Hezbollah que campaba a sus anchas en la zona más al sur del río Litani y que allí almacenaba centenares de miles de armas delante de las propias narices de los que estaban allí para impedir que esta gente estuviera allí y estuviera con sus armas. Ahora la FINUL vuelve a reaparecer con una declaración que dice: ojo, ojito, porque a ver cuando se retire Israel si se va a retirar en serio. Es decir,
Si se está hablando de que se llegó el 27 de noviembre a un acuerdo de 60 días, esto quiere decir que va a ser hasta finales de enero. ¿A qué viene a ser ahora una declaración de este tipo? Cuando en realidad lo que Israel está, diseñando en estos días es el traspaso al ejército libanés que va ocupando su lugar. Pues ellos dicen que ahora van a revisar muy bien qué es lo que pasa con las continua destrucción, así lo llaman, la continua destrucción por parte de las fuerzas israelíes en zonas residenciales, tierras de cultivo e infraestructura. Evidentemente Israel dijo que va a investigar cuáles son el alcance y qué casos son a los que se refieren. Pero si se está hablando de infraestructuras de ataque a la población del norte de Israel, evidentemente que Israel va a reconocer que las ha destruido. ¿Que ha actuado en zonas residenciales? Sí, en aquellas en cuyos sótanos pues, se albergaba armamento destinado a atacar a Israel. ¿Tierras de cultivo? Sí, en aquellas en las que se accedían a túneles de ataque contra Israel. Es decir, no se puede decir de forma generalizada que Israel está actuando de forma arbitraria, porque lo que es el sur de Israel, el sur del Líbano, que era la zona que era responsabilidad de la FINUL controlar, pues esta zona se ha convertido en una especie de queso gruyère de túneles y almacenes de armas, y evidentemente Israel tiene el derecho y la obligación de eliminarlos antes de esta retirada. La Asociación de Directores de Universidades Israelíes, conocida por su acrónimo hebreo Vera, amenaza con emprender acciones legales contra una organización de reservistas del ejército por anuncios publicados, acusando a las instituciones educativas de favorecer la admisión de ciudadanos árabes frente a los soldados de reserva judíos. La falsa campaña mediática firmada por Hamilunikim, los reservistas, contra las universidades israelíes, es una narrativa creada de la nada por aquellos que creen que incitar contra el mundo académico servirá a sus intereses políticos, dice Vera en una carta a la organización. Vera considera que las acusaciones promovidas por la campaña son falsas y fueron presentadas utilizando datos incorrectos y sin contactar a las propias universidades, y señala que dar preferencia en la admisión a un grupo sobre otro es ilegal. Desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023, alrededor del 30% de los estudiantes universitarios han servido en la reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel, junto con miles de profesores y personal universitario. Todas las universidades han anunciado paquetes de compensación y otros tipos de asistencia para los estudiantes soldados. Bueno, ya vemos que la paz siempre trae consigo la solución a algunos problemas vitales, pero el nacimiento o la emergencia de nuevos problemas que tienen que ver con la política interna, cuya lucha por el poder ha estado, congelada o metida en la nevera durante estos últimos 14, 15 meses desde el estallido de la guerra, pero que ahora vuelve a aflorar. Y uno de las posibles enemigos, entre comillas, que se plantean algunos sectores, especialmente de la ultraderecha israelí, son las universidades, a los que falsamente están acusando de que dan prioridad a los estudiantes árabes sobre los estudiantes israelíes. Evidentemente hay una situación que si uno va estos días a las universidades va a ver que hay una mayor proporción, si conocía la situación de antes, de estudiantes árabes que en el pasado, pero no porque se favorezca, sino porque los estudiantes judíos israelíes están muchos de ellos movilizados como reservistas y por lo tanto no tienen la posibilidad de asistir a las clases normalmente. Y esto se está tratando de solucionar. Pero esto no quiere decir que se favorezca a los estudiantes árabes, sino que los estudiantes árabes no se ven afectados por esta leva de los reservistas israelíes judíos. Así que bueno, esto es una
una falsa noticia, la de este desprestigio que se quiere hacer o imponer sobre el sector universitario israelí, que seguramente tiene tintes de grupos de ultraderecha y ultrarreligiosos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, marcó el inicio de la festividad judía de Hanukkah con una cita del ex rabino jefe británico Lord Jonathan Sacks en una publicación en X, la antigua Twitter, que reza así: un pueblo que puede caminar por un valle de sombra de muerte y aún así regocijarse es un pueblo que no puede ser derrotado por ninguna fuerza o miedo. Esa capacidad de fe es la luz del pueblo judío. Al comenzar Hanukkah, que brille en las menorás de todo el mundo. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró la primera noche de Hanukkah con una ceremonia de encendido de velas con varios de los principales rabinos del país. Hoy celebramos la Navidad y el comienzo de Hanukkah, escribió Zelensky, que es de origen judío, en X. Es muy bueno que en Ucrania podamos celebrar estas fiestas con respeto mutuo, comunicarnos, vivir juntos y desear a diferentes personas la misma victoria, la de la luz sobre la oscuridad. Su publicación está acompañada de un vídeo de la ceremonia de encendido de velas en la que utiliza una menorá que dice le regaló el presidente de Argentina, Javier Milei. Bueno, ya vemos como en Estados Unidos es muy normal que cada año se recuerde el encendido, se recuerde Hanukkah con el encendido con una vela por la máxima autoridad del país, el presidente. También en Ucrania se han unido a esto y resulta que es habitual en muchos países, excepto, y esto no me voy a cansar de repetirlo porque ya han pasado muchos años desde que lo hago, y lo hago tanto con este gobierno como con los gobiernos anteriores. En España no se hace esto. Evidentemente en España hay un mensaje incluso del rey felicitando las Navidades a todos los españoles. Bueno, pues creo que no estaría de más que alguna vez tanto el rey como el primer ministro, es decir, el presidente de España, felicitasen a la comunidad judía. No tiene que ni siquiera encender una vela, pero sí felicitarlos en un mensaje en la cual se oiga su voz. Porque en otros años lo que hemos visto son publicaciones en las redes sociales que dice el gobierno de España saluda y tal, pero esto lo hace un empleado de último rango en el Ministerio de Religiones o de Asuntos Exteriores, o no sé quién es el encargado de trabajar en esos días. Pero de la misma manera que en España está claro que la Navidad se festeja a pesar de que es un país que es aconfesional según la Constitución, pero tenemos las fiestas, siempre es un día que no se trabaja, la Navidad, las fiestas cristianas se respetan como fiestas nacionales en la mayoría de las comunidades autónomas. Pues no estaría mal, yo no digo que hagan una fiesta cuando es una fiesta judía, pero sí, si quieren reivindicar ese pasado judío que formó parte de la esencia de este país en el pasado, pues sería, la verdad, muy, muy bien recibido por los que somos y españoles y también judíos, que nos recordaran como una población que tiene derecho también a festejar, y especialmente en estos últimos meses en los cuales pues la violencia que se está desarrollando en Oriente Medio nos ha salpicado de lleno aquí en España, sin que el gobierno haya hecho mucho por evitarlo. El jefe del Mossad, el Servicio Secreto Exterior de Israel, David Barnea, ha estado presionando a los líderes del país para que se concentren en atacar a Irán como una forma de detener los ataques de los rebeldes hutíes, mientras que altos funcionarios insinuaron que los ataques contra el grupo yemení respaldado por Irán se intensificarán en el futuro cercano. La postura adoptada por Barnea contrasta con la opinión del primer ministro Benjamín Netanyahu y del ministro de Defensa Israel Katz, que prefieren seguir realizando ataques contra los hutíes en lugar de contra Irán,
ya que este sería un asunto diferente que se abordará en el momento apropiado. En los últimos 10 días, los hutíes han lanzado 5 misiles balísticos y al menos 5 drones contra Israel, en lo que el grupo terrorista dice es una campaña en apoyo a Gaza en medio de la actual guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamás. El miércoles por la noche, durante la ceremonia de encendido de velas de Hanukká para los empleados de la oficina del primer ministro en Jerusalén, Netanyahu prometió que los hutíes sufrirían el mismo destino que los demás enemigos de Israel en la región. El exministro de Defensa Yoav Gallant apoyó la idea de que Israel trabaje con Estados Unidos contra los hutíes, ya que estimó que eso allanaría el camino para una acción conjunta contra Irán, algo que predijo que sucedería pronto. Bueno, aquí el orden de los factores parece que sí puede alterar el producto. Y en definitiva, pues Netanyahu, por alguna razón que no se explica muy a fondo en esta noticia, prefiere seguir atacando a los hutíes antes de proceder a un ataque más, digamos, más intensivo contra Irán, que evidentemente es un objetivo que tiene en vista desde hace mucho tiempo. Pero para hacerlo, no olvidemos que Irán es un país que tiene 10 veces más población que Israel, es un país grande en territorio y un país que no está demasiado cerca de Israel, no es un país limítrofe, con lo cual cualquier acción requiere de una planificación y de una infraestructura muy compleja. Sí se ha podido hacer en determinados ataques que han tenido lugar en 2 olas en los meses pasados, pero de lo que estamos hablando y lo que plantea el jefe del Mossad no es de hacer otra incursión como aquellas 2 que han tenido lugar, sino hacer un ataque mucho más contundente. Israel, o por lo menos el gobierno de Israel, con Netanyahu a la cabeza, seguido por el ministro de Defensa Katz también, e incluso del ex ministro de Defensa Yoav Gallant, creen que para llegar a eliminar las amenazas contra Israel es una buena estrategia seguir descabezando los tentáculos del pulpo. Es decir, todavía Israel tiene que sentirse más seguro en que estos ejércitos proxies, como son conocidos, es decir, Hamas, Hezbollah y los hutíes, por ejemplo, aparte de las milicias proiraníes en Irak, sean descabezadas o desarmadas una a una y de forma más contundente que hasta ahora. Es decir, con Hezbollah ya hemos visto lo que ha pasado y hay un alto el fuego programado dentro de, que está en vigor y que, bueno, que seguramente tendrá continuidad. Con Hamás todavía no existe ese alto el fuego definitivo, pero militarmente Hamás ha sido derrotado. Siria ya no constituye una amenaza inminente y ahora los que cobran protagonismo son los hutíes. Los hutíes viven lejos de Israel, es decir, están en plena península arábiga, pero a pesar de su pobreza, pues tienen un armamento facilitado por Irán muy sofisticado, capaz de poner en entredicho las defensas antiaéreas israelíes, como ha pasado en estos días pasados con distintos ataques que han logrado impactar en territorio israelí, aunque con consecuencias no letales, afortunadamente. Pero eso no quiere decir de que se pueda convivir con esto, es decir, de nada sirve haber eliminado la amenaza de Hezbollah en el Líbano y eliminar la amenaza de Hamás en Gaza si ahora se sigue atacando desde otro punto, ¿no? Desde el sur más lejano. Así que Israel quiere, en definitiva, primero acabar con esta amenaza que es mucho más inminente, porque aunque lograra organizar un ataque importantísimo contra el régimen iraní
incluso poniéndolo en peligro de perder el poder, pues por la espalda le seguirían disparando los hutíes del Yemen. Así que lo que está haciendo Israel es algo que es habitual en cualquier confrontación bélica, es decir, que antes de llegar al comando general del ejército, pues hay que eliminar a todas las defensas y las minas y todos los obstáculos que hay en el camino hacia ello, para de esta manera asegurarse que esta situación se va a solucionar definitivamente. Así que bueno, también habría que contar en esto con que seguramente esta acción sobre Irán más contundente está planificada y conversada con el nuevo presidente de Estados Unidos, que asumirá el 20 de enero, que es Donald Trump, y con el cual pues seguramente ha pactado una respuesta muy contundente contra el régimen de los ayatolás en Irán, pero no una guerra más extensa en Oriente Medio, como puede ser, por ejemplo, este ataque a los hutíes, que en las próximas horas o días pues se va a intensificar por parte de Israel. Bien, pues aquí finalizamos el informativo de Radio Sefarad. Les esperamos en una próxima edición con más noticias.